Dicen que los niños recuerdan lo que el alma aún sabe. En 2023, un pequeño de 4 años en Argentina sorprendió a su familia cuando gritó: «El mundo va a cambiar ahora». Luego, con lágrimas en los ojos, dijo que la tierra se limpiará y el cielo será nuevo. Cada frase parecía cargada de una energía que estremecía a quien lo escuchaba. Los psicólogos no hallaron explicación, pero los místicos creen que su mensaje no fue una advertencia, sino una promesa de transformación. El llanto desgarrador de Santiago despertó a toda la casa en Coyoacán aquella madrugada de septiembre. Eran las 3:17 de la madrugada cuando María Elena Vázquez saltó de la cama. Su corazón latía como un tambor de guerra al escuchar los gritos de su hijo de 4 años. «El mundo va a cambiar ahora. El mundo va a cambiar ahora». Las palabras salían de la garganta del pequeño Santiago con una urgencia que helaba la sangre. Roberto Hernández, su esposo, encendió la luz del pasillo. El olor a café de la noche anterior aún flotaba en el aire tibio de la casa colonial. María Elena corrió descalza por el piso de Talavera fría hasta el cuarto de Santiago. Lo encontró sentado en su cama, con los ojos muy abiertos. Lágrimas rodaban por sus mejillas regordetas. Temblaba como una hoja al viento. «Mijo, ¿qué pasó? ¿Tuviste una pesadilla?». Santiago la miró con unos ojos que no parecían de un niño de 4 años. Había algo antiguo en esa mirada, algo que conocía secretos que no debería conocer. «No es pesadilla, mami, es lo que va a pasar». Su voz sonaba extraña, más grave, como si alguien más estuviera hablando a través de él. Roberto se acercó y se sentó en la orilla de la cama. El colchón se hundió bajo su peso. Tomó las manitas temblorosas de Santiago entre las suyas. «Cuéntanos qué viste, campeón». Santiago se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Su respiración aún era agitada. El sonido de los coches que pasaban por la calle se filtraba por la ventana abierta. «Vi la tierra, papá. Se va a limpiar. El cielo va a ser nuevo». Las palabras salían de su boca con una claridad que no era normal en un niño que apenas había aprendido a pronunciar la RARE hace unos meses. María Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Algo en la forma como Santiago hablaba la inquietaba profundamente. No era el vocabulario de un niño pequeño. «¿Cómo se va a limpiar, mi amor?». Santiago cerró los ojos. Sus párpados se movían rápidamente, como si estuviera viendo algo que ellos no podían ver. «Las aguas van a subir. Las montañas van a temblar. Va a ser el tiempo de la limpieza». Roberto y María Elena se miraron por encima de la cabeza de su hijo. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Ambos sentían que algo extraño estaba sucediendo. ¿Desde cuándo Santiago usaba palabras como limpieza en este contexto? ¿De dónde había sacado esas ideas? «Pero no te preocupes, mami», continuó Santiago, abriendo sus ojos grandes y oscuros. «Después va a venir la paz. Las personas van a aprender a cuidar la tierra». La temperatura del cuarto parecía haber bajado varios grados. María Elena se abrazó a sí misma, frotando sus brazos desnudos. Durante los siguientes días, Santiago comenzó a dibujar. No eran los típicos garabatos de un niño de 4 años, eran mapas, líneas precisas que formaban continentes, círculos que marcaban ubicaciones específicas. El miércoles por la tarde, mientras María Elena preparaba agua de Jamaica en la cocina, escuchó a Santiago hablando solo en su cuarto. Se acercó de puntillas y se quedó parada en el marco de la puerta. Santiago tenía un atlas de México abierto frente a él. Sus deditos rechonchos señalaban puntos específicos en el mapa. «Aquí», decía con voz seria, «y aquí y también aquí». Cada lugar que señalaba lo marcaba con un crayón rojo. «¿Qué estás haciendo, mi cielo?». Santiago levantó la mirada. Sus ojos tenían esa expresión extraña otra vez. «Marco donde van a temblar las placas, mami». María Elena sintió que se le cortaba la respiración. «¿Placas? ¿Un niño de 4 años hablando de placas tectónicas? ¿Dónde escuchaste esa palabra, Santiago?». El niño ladeó la cabeza, como si la pregunta no tuviera sentido. «No la escuché, mami, la sé». Esa noche, después de acostar a Santiago, María Elena se sentó en la mesa de la cocina con Roberto. El ventilador del techo giraba lentamente, moviendo el aire caliente de la noche capitalina. «Roberto, necesitamos hablar de lo que está pasando con Santiago».
Su esposo tomó un trago de su cerveza Victoria fría. Las gotas de condensación rodaban por el vidrio. Tal vez está viendo demasiadas noticias. O documentales. ¿Documentales sobre placas tectónicas? A los 4 años, María Elena negó con la cabeza. Esto no es normal. Al día siguiente, Santiago hizo algo que dejó a sus padres completamente perplejos. Durante el desayuno, mientras comía sus huevos revueltos, comenzó a dibujar en una servilleta. Lo que dibujó los dejó sin palabras. Era un mapa detallado de la costa del Pacífico mexicano. Pero no solo eso. Había dibujado ondas enormes saliendo del océano. Líneas que representaban el agua llegando tierra adentro. Esto es donde va a llegar el agua salada, explicó Santiago, como si fuera la cosa más natural del mundo. Va a llegar donde nunca ha llegado. Roberto tomó la servilleta con manos temblorosas. Los detalles eran imposibles para un niño de esa edad. Santiago había dibujado la forma exacta de la bahía de Acapulco. Había marcado poblaciones costeras con precisión sorprendente. Santiago, ¿cómo sabes todo esto? El niño se encogió de hombros y siguió comiendo sus huevos. Lo veo en mi cabeza, papá, como una película. María Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Tomó el teléfono y marcó el número de su hermana Esperanza. Espera, necesito que vengas ahora. Esperanza Vázquez llegó 1 hora después. Era maestra de primaria y siempre había tenido una relación especial con Santiago. El niño corrió a abrazarla cuando la vio entrar. Tía, espera. Ven, te voy a enseñar mis dibujos. Santiago la llevó de la mano hasta su cuarto. Las paredes estaban cubiertas con mapas que había dibujado durante los últimos días. Mapas de México, mapas del mundo, todos marcados con líneas rojas que representaban fallas geológicas. Esperanza se quedó muda. Como maestra, había visto miles de dibujos infantiles, pero nunca había visto nada como esto. Santiago, ¿quién te ayudó a hacer estos dibujos? Nadie, tía. Los hago yo solito. Santiago tomó un crayón azul y comenzó a dibujar en una hoja en blanco. Sus movimientos eran seguros y precisos. En cuestión de minutos, había dibujado el contorno perfecto de la península de Yucatán. Aquí va a haber un gran temblor, dijo, marcando un punto específico. Las piedras de abajo se van a mover. Esperanza miró a María Elena con ojos llenos de preocupación. Esto estaba más allá de cualquier explicación lógica. Esa noche, después de que Esperanza se fuera, Santiago tuvo otra de sus visiones. Esta vez, Roberto estaba presente cuando comenzó. El niño estaba jugando tranquilamente con sus bloques en la sala cuando de repente se quedó inmóvil. Sus ojos se pusieron vidriosos. Su respiración se volvió profunda y lenta. Va a venir el gran temblor, dijo con voz monótona. El que va a despertar a todos. Roberto se acercó lentamente. El aire de la sala se sentía espeso, cargado de electricidad. ¿Cuándo va a venir, Santiago? El niño cerró los ojos. Sus labios se movían silenciosamente, como si estuviera calculando algo. Pronto, papá. Muy pronto. Luego, tan súbitamente como había comenzado, Santiago regresó a la normalidad. Parpadeó varias veces y siguió jugando con sus bloques como si nada hubiera pasado. Roberto se quedó parado ahí, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿Qué estaba pasando con su hijo? Los días siguientes trajeron más comportamientos extraños. Santiago comenzó a evitar ciertos lugares de la casa. Se negaba a caminar cerca de la pared oeste de la sala. Cuando le preguntaban por qué, solo decía, «Esa pared se va a agrietar». También comenzó a acumular agua. Llenaba vasitos y los escondía debajo de su cama. Cuando María Elena los encontraba, Santiago le explicaba, «Es para cuando no haya agua, mami». El domingo después de misa, el padre Joaquín se acercó a María Elena en el atrio de la iglesia. Era un hombre mayor, con cabello blanco y ojos bondadosos. «María Elena, he estado escuchando cosas sobre el pequeño Santiago». Ella sintió que se le encendían las mejillas. Los vecinos habían comenzado a hablar. Algunos decían que Santiago tenía don. Otros susurraban que era algo del demonio. «Padre, no sé qué pensar. Mi hijo dice cosas que no debería saber». El padre Joaquín asintió con comprensión. «¿Podrías traerlo a verme esta semana? Me gustaría platicar con él». María Elena aceptó con alivio. Necesitaba la guía espiritual del padre Joaquín. El martes por la tarde llevaron a Santiago a la parroquia.
El niño se comportó normalmente hasta que entraron al despacho del padre Joaquín. De repente, Santiago se acercó a una pared específica del despacho y puso su oído contra ella. «Aquí hay agua», dijo con seguridad. «Mucha agua que se mueve». El padre Joaquín frunció el ceño. Había tenido problemas con tuberías en esa pared la semana anterior. Había llamado a un plomero, pero aún no llegaba a repararlas. ¿Cómo podía Santiago saber eso? Durante su conversación con el padre Joaquín, Santiago se mostró tranquilo y coherente. Pero cuando el sacerdote le preguntó sobre sus visiones, los ojos del niño adquirieron esa expresión lejana otra vez. «Dios va a limpiar la tierra, padre, como cuando llueve y se limpia todo el polvo». Las palabras salían de la boca de Santiago con una madurez que no correspondía a su edad. «¿Y tú cómo sabes eso, hijo?» Santiago lo miró directamente a los ojos. «Porque lo veo, como tú ves esta mesa». El padre Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había sido sacerdote durante 30 años. Había visto muchas cosas extrañas, pero nunca algo como esto. Esa noche, después de regresar a casa, Santiago volvió a dibujar. Esta vez, María Elena decidió grabarlo con su celular. Quería documentar lo que estaba pasando. Santiago tomó un crayón verde y comenzó a dibujar montañas. Pero no eran montañas normales. Tenían grietas, líneas que las atravesaban de lado a lado. «Las montañas también van a moverse, mami. Van a bailar como cuando hay música». Sus palabras enviaron escalofríos por toda la casa. Roberto tomó el dibujo y lo estudió cuidadosamente. Las montañas que Santiago había dibujado se parecían sospechosamente a la Sierra Madre Occidental. Incluso había dibujado lo que parecían ser volcanes. «Santiago, ¿has visto fotos de volcanes?» El niño negó con la cabeza. «No necesito verlas, papá. Las veo aquí», dijo, señalándose la frente. María Elena no pudo dormir esa noche. Se quedó despierta pensando en todo lo que había pasado en las últimas semanas. Su hijo pequeño, que apenas sabía amarrarse los zapatos, estaba describiendo fenómenos geológicos con una precisión que la aterraba. Al día siguiente, decidió hacer algo que nunca había considerado antes. Llamó al doctor Carlos Mendoza, un psicólogo infantil que le había recomendado su pediatra. «Doctor, necesito una cita urgente. Mi hijo está diciendo cosas extrañas». El doctor Mendoza pudo verlos el viernes por la tarde, pero el jueves por la noche, Santiago hizo algo que cambiaría todo para siempre. Estaba cenando tranquilamente su sopa de pollo cuando de repente dejó caer la cuchara. Sus ojos se pusieron blancos, su cuerpo se puso rígido. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más profunda, como si viniera desde muy lejos. 38.2 grados norte, 122.9 grados oeste. María Elena y Roberto se miraron con terror. ¿Qué eran esos números? Santiago continuó con esa voz extraña. 19.4 grados norte, 99.1 grados oeste. Más números. Coordenadas específicas que salían de la boca de un niño de 4 años. 16.8 grados norte, 94.1 grados oeste. El silencio en la cocina era ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y la respiración agitada de los padres. Luego, Santiago parpadeó y regresó a la normalidad. Tomó su cuchara como si nada hubiera pasado. «Ya puedo comerme mi galleta, mami». Roberto corrió a buscar su computadora. Con manos temblorosas, escribió las coordenadas que Santiago había mencionado. Lo que encontró lo dejó sin aliento. 38.2. Norte. 122.9 oeste. La falla de San Andrés en California. 19.4. Norte. 99.1 oeste. El epicentro del terremoto de 1985 en Ciudad de México. 16.8. Norte. 94.1 oeste. La zona sísmica de Chiapas, donde había ocurrido un gran terremoto el año anterior. Santiago había recitado las coordenadas exactas de las principales zonas sísmicas de México y California. ¿Cómo era posible? Roberto cerró la computadora con manos temblorosas. Su mundo se estaba desmoronando. Todo lo que creía saber sobre la realidad estaba siendo cuestionado por las palabras de su hijo de 4 años. María Elena se quedó parada en la entrada de la cocina, con lágrimas rodando por sus mejillas. Su pequeño Santiago, que aún necesitaba ayuda para ponerse los calcetines, acababa de recitar información científica que ni siquiera ella conocía. Esa noche, acostaron a Santiago como cualquier otra noche.
Le leyeron un cuento, le dieron un beso de buenas noches, pero ambos sabían que nada volvería a ser igual. Mientras Santiago dormía plácidamente en su cama, Roberto y María Elena se quedaron despiertos en la sala. El aire nocturno entraba por las ventanas abiertas, trayendo consigo el aroma de las flores de bugambilia del jardín. «¿Qué vamos a hacer?», susurró María Elena. Roberto tomó su mano entre las suyas. Estaba fría como el hielo. «No lo sé, pero algo me dice que lo que está pasando con Santiago es solo el comienzo». Afuera, la Ciudad de México dormía sin saber que en una pequeña casa de Coyoacán, un niño de 4 años tenía visiones del futuro de la Tierra. Visiones que estaban a punto de cambiar la vida de su familia para siempre, y tal vez la comprensión del mundo sobre lo que realmente estaba por venir, pero nada preparó a la familia para lo que escucharían al día siguiente. El viernes por la mañana, Santiago despertó diferente. María Elena lo supo en el momento que vio sus ojos. Ya no tenían esa expresión lejana y misteriosa. Parecían los ojos normales de un niño de 4 años que quería sus hot cakes con miel. «Buenos días, mami», dijo con voz alegre, corriendo hacia la cocina en pijama. Por un momento, María Elena sintió alivio. Tal vez todo había sido una etapa extraña que ya había pasado. Tal vez su hijo había vuelto a la normalidad. Pero esa esperanza se desvaneció cuando Santiago terminó su desayuno. Sin decir palabra, tomó sus crayones y comenzó a dibujar en el mantel de plástico de la mesa. Sus movimientos eran precisos y seguros, no como los garabatos típicos de un niño pequeño. Lo que dibujó hizo que a María Elena se le cortara la respiración. Era un mapa perfecto de la península de Baja California. Cada curva de la costa estaba dibujada con precisión cartográfica. Santiago había incluido detalles que solo aparecían en mapas profesionales. «Aquí va a temblar muy fuerte», dijo, marcando un punto específico cerca de Mexicali con crayón rojo. «El agua va a subir y va a llegar hasta aquí». Dibujó una línea azul que se extendía tierra adentro, llegando hasta poblaciones que estaban a kilómetros de la costa. Roberto, que había estado leyendo el periódico, se acercó para ver lo que estaba haciendo Santiago. Cuando vio el dibujo, el periódico se le resbaló de las manos. «Santiago, ¿dónde aprendiste a dibujar mapas así?». El niño levantó la mirada, con un crayón verde en la mano. «No los aprendí, papá. Los veo». Tomó el crayón verde y comenzó a dibujar montañas en el interior de Baja California. Pero no eran montañas normales. Tenían líneas que las atravesaban como cicatrices. «Las piedras de abajo se van a quebrar», explicó Santiago con naturalidad. «Como cuando se rompe un plato pero debajo de la tierra». María Elena sintió que las piernas se le volvían gelatina. Se sentó pesadamente en una silla, sin apartar los ojos del dibujo de su hijo. Durante los siguientes días, Santiago produjo una serie de dibujos que dejaron a sus padres completamente perplejos. Mapas de México que mostraban fallas geológicas con precisión científica. Diagramas de placas tectónicas que parecían salidos de un libro de geología universitaria. El lunes por la tarde, mientras Santiago dibujaba en su cuarto, llegó Esperanza para su visita semanal. María Elena le mostró la nueva colección de dibujos que había hecho Santiago durante el fin de semana. «Esto no es normal, Elena», dijo Esperanza, estudiando cada dibujo con ojo experto de maestra. «Un niño de 4 años no puede conocer estas cosas». Santiago apareció en la puerta de la cocina, cargando su libro favorito de dinosaurios. «Tía, espera, ¿quieres ver mis mapas nuevos?». La llevó de la mano hasta su cuarto. En la pared había pegado sus últimos dibujos, mapas que mostraban la cadena volcánica del cinturón de fuego del Pacífico. Diagramas que ilustraban cómo se mueven las placas tectónicas. «Mira, tía», dijo Santiago, señalando uno de sus dibujos. «Esta es la placa de Cocos. Se mete debajo de la placa de Norteamérica. Por eso tiembla en Acapulco». Esperanza se quedó muda. Como maestra de primaria, sabía que estos conceptos no se enseñaban hasta la secundaria, y aún así, Santiago los explicaba con la facilidad con que otros niños hablaban de sus juguetes. «Santiago, ¿quién te enseñó sobre las placas?». El niño ladeó la cabeza con expresión confundida. «Nadie me enseñó, tía. Lo sé». Esa noche, después de acostar a Santiago, Esperanza se quedó a cenar con Roberto y María Elena. El ambiente en la cocina era tenso. El aroma del mole que había preparado María Elena
no lograba tranquilizar los nervios de nadie. «Necesitan llevarlo con un especialista», dijo Esperanza, moviendo su comida sin apetito. «Esto está más allá de lo que cualquiera de nosotros puede entender». Roberto asintió. Ya había programado la cita con el doctor Carlos Mendoza para el miércoles. «Pero hay algo más», continuó Esperanza. «He estado investigando sobre niños que muestran conocimientos imposibles para su edad. Se llaman niños prodigio, o en algunos casos...» Hizo una pausa, como si no estuviera segura de si debía continuar. «¿En algunos casos qué?», preguntó María Elena. «Niños que parecen recordar información de vidas pasadas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el sonido distante del tráfico nocturno. El martes por la mañana, Santiago hizo algo que desconcertó aún más a sus padres. Durante el desayuno, mientras comía sus cereales, comenzó a tararear una melodía. No era una canción infantil, era algo más complejo, una melodía que sonaba antigua y melancólica. «¿Qué canción es esa, mi amor?», preguntó María Elena. Santiago dejó de tararear y la miró con esos ojos profundos. «Es la canción del agua grande. La cantaban cuando las montañas bailaban». Sus palabras enviaron escalofríos por toda la casa. Roberto decidió grabar a Santiago cuando tarareaba esa melodía. Algo en su instinto le decía que era importante documentar todo lo que estaba pasando. Esa tarde, mientras Santiago tomaba su siesta, Roberto llevó la grabación a su amigo Miguel, que era músico y profesor en el Conservatorio Nacional. Miguel escuchó la grabación 3 veces. Su expresión se volvía más seria con cada reproducción. «Roberto, esto es extraordinario», dijo finalmente. «Tu hijo está tarareando una melodía que usa escalas muy antiguas, escalas que se usaban en música ceremonial prehispánica». Roberto sintió que se le secaba la boca. «¿Estás seguro?». «Completamente. Es más, hay ciertos intervalos en esta melodía que solo aparecen en cantos rituales que se usaban durante ceremonias relacionadas con terremotos y fenómenos naturales». El miércoles llegó la cita con el doctor Carlos Mendoza. Era un hombre de mediana edad, con barba gris y modales tranquilos. Su consultorio estaba lleno de juguetes y libros infantiles. Santiago se comportó como un niño normal durante la primera parte de la consulta. Jugó con los bloques, respondió preguntas sencillas, dibujó cuando se lo pidieron, pero cuando el doctor Mendoza le mostró un atlas mundial y le pidió que señalara México, Santiago hizo algo inesperado. No solo señaló México, comenzó a trazar líneas con su dedo por todo el mapa. Líneas que conectaban zonas sísmicas de diferentes continentes. «Aquí también tiembla», dijo, señalando Japón. «Y aquí», señalando Chile. «Y aquí», señalando California. Había trazado con precisión exacta el cinturón de fuego del Pacífico. El doctor Mendoza intercambió una mirada significativa con los padres de Santiago. En sus 20 años de experiencia como psicólogo infantil, nunca había visto algo así. «Santiago, ¿cómo sabes dónde ocurren los terremotos?». El niño se encogió de hombros. «Los veo, como cuando llueve, pero en la tierra». Durante el resto de la consulta, el doctor Mendoza realizó varias pruebas cognitivas. Santiago mostró inteligencia normal para su edad en la mayoría de las áreas, pero cuando se trataba de conocimientos geológicos, su comprensión era extraordinaria. «Necesito hacer más pruebas», le dijo el doctor Mendoza a los padres al final de la consulta. «Lo que estoy viendo aquí desafía todo lo que sé sobre desarrollo infantil». Esa noche, Santiago tuvo otra de sus visiones. Esta vez fue diferente. No gritó, no lloró. Simplemente se puso rígido mientras jugaba en el piso de la sala. Sus ojos se volvieron vidriosos. Su respiración se hizo profunda y regular. Cuando habló, su voz tenía esa calidad extraña otra vez, como si viniera de muy lejos. «El hielo se está derritiendo, las montañas blancas se van a volver agua, el agua va a subir en todas partes». María Elena se acercó lentamente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «¿Qué montañas blancas, Santiago?». El niño cerró los ojos. Sus labios se movían silenciosamente, como si estuviera leyendo algo invisible. «Las de arriba, las del frío, se van a caer al agua grande». Roberto grabó todo con su celular. Algo le decía que estas grabaciones serían importantes más adelante. «¿Cuándo va a pasar eso?», preguntó con voz temblorosa.
Santiago abrió los ojos de repente. Su mirada era clara y directa. Ya está pasando, papá, solo que las personas no se han dado cuenta. Luego parpadeó y regresó a la normalidad, continuando con su juego como si nada hubiera ocurrido. El jueves por la mañana, Roberto decidió hacer algo que había estado evitando. Llamó a su hermano Javier, que era geólogo y trabajaba en el Servicio Sismológico Nacional. «Javi, necesito que veas algo. ¿Puedes venir a casa esta tarde?» Javier Hernández llegó a las 6 de la tarde cargando una mochila llena de mapas y documentos. Era mayor que Roberto, con cabello prematuramente gris y manos manchadas de tinta de tanto dibujar mapas. «A ver, dime qué es tan urgente», dijo, aceptando una cerveza fría. Roberto le mostró todos los dibujos de Santiago, uno por uno, sin explicar nada. La expresión de Javier cambió dramáticamente mientras examinaba cada dibujo. Sus manos comenzaron a temblar. «Roberto, ¿quién hizo estos dibujos?» «Santiago». «¿Tu hijo de 4 años?» «Sí». Javier se quedó en silencio durante varios minutos. Sacó algunos de sus propios mapas de la mochila y los comparó con los dibujos de Santiago. Lo que vio lo dejó sin habla. Los dibujos de Santiago coincidían exactamente con los mapas más avanzados que tenía el Servicio Sismológico Nacional. Mapas que habían tardado años en desarrollar, usando tecnología satelital y estudios de campo extensivos. «Esto es imposible», murmuró Javier. «Estos dibujos muestran fallas geológicas que solo conocemos los especialistas. Algunas de estas fallas ni siquiera están en mapas públicos». Roberto sintió que se le encogía el estómago. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tu hijo de 4 años conoce más sobre la geología de México que muchos de mis colegas con doctorado». En ese momento, Santiago apareció corriendo en la sala. Había estado jugando en su cuarto y quería mostrarle su dinosaurio favorito al tío Javier. «Tío Javi, ¿quieres ver mi T-Rex?» Javier miró al niño pequeño que corría hacia él con un juguete en la mano. Era difícil reconciliar esta imagen de inocencia infantil con los conocimientos extraordinarios que había demostrado en sus dibujos. «Santiago, me gustaron mucho tus mapas», le dijo Javier con voz cuidadosa. «¿Cómo supiste dónde dibujar todas esas líneas?» Santiago se subió al sofá y se acomodó junto a su tío. «No las dibujo, tío, las veo». «¿Las ves dónde?» Santiago se tocó la frente con su dedito. «Aquí adentro, como cuando ves una película, pero con los ojos cerrados». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Como científico, su instinto era buscar explicaciones racionales, pero lo que estaba viendo desafiaba toda lógica. «¿Puedes ver otras cosas además de las líneas en la tierra?» Santiago asintió con entusiasmo. «Sí, veo el agua que sube, veo las montañas que se mueven, veo cuando las piedras calientes salen de abajo. Volcanes». Santiago estaba describiendo actividad volcánica. «¿Y dónde ves que salen las piedras calientes?» Santiago corrió hasta uno de sus dibujos que estaba pegado en la pared. Señaló varios puntos específicos en el mapa de México. «Aquí, y aquí, y aquí». Javier siguió la dirección de los deditos de Santiago. Cada punto que había señalado correspondía exactamente con las ubicaciones de los volcanes más activos de México. El Popocatépetl, el volcán de fuego de Colima, el pico de Orizaba. «Dios mío», susurró Javier. Esa noche, después de que Javier se fuera, la familia cenó en silencio. El peso de lo que estaba pasando con Santiago comenzaba a sentirse abrumador. Santiago comió sus nuggets de pollo con normalidad, charlando sobre sus dinosaurios favoritos y pidiendo ver caricaturas después de cenar. Era como si existieran 2 Santiagos diferentes. El niño normal de 4 años y el otro Santiago que sabía secretos sobre la Tierra que ni los científicos más avanzados conocían completamente. María Elena no pudo dormir esa noche. Se quedó despierta mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Roberto a su lado. ¿Qué iba a pasar con su familia? ¿Qué iba a pasar con Santiago? Y más importante, si las visiones de su hijo eran reales, ¿qué significaba eso para el futuro del mundo? A las 3 de la madrugada, Santiago comenzó a hablar en sueños. Sus palabras eran claras y precisas. El gran despertar viene. La tierra va a recordar cómo respirar. María Elena se levantó silenciosamente y fue al cuarto de Santiago. Lo encontró durmiendo pacíficamente, pero sus labios seguían moviéndose. Las montañas
van a cantar, el agua va a bailar, y después, va a llegar la paz. Las palabras de Santiago flotaron en el aire nocturno como una promesa y una advertencia al mismo tiempo, hasta que el niño dijo algo que cambiaría todo para siempre. El sábado por la mañana, Santiago despertó con fiebre. Su frente ardía como un pequeño volcán. María Elena lo encontró sentado en su cama, con los ojos cerrados, susurrando números. 8.2, 8.2, va a ser 8.2. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Roberto corrió al cuarto cuando escuchó a María Elena llorar. Santiago tenía los ojos abiertos, pero miraba a través de ellos como si viera algo muy lejano. «Mijo, ¿qué te duele?», preguntó María Elena, tocando su frente caliente. «No me duele nada, mami. La tierra me está hablando». Las palabras salieron de su boca pequeña, con una claridad que helaba la sangre. «¿Qué te dice la tierra, Santiago?». El niño se tocó el pecho con su manita. «Que se va a sacudir muy fuerte, que las casas van a bailar, que algunas personas van a tener miedo, pero que no pasa nada malo». Roberto grabó todo con su celular. Las grabaciones se habían vuelto su obsesión. Necesitaba documentar cada palabra extraña que salía de la boca de su hijo. Durante el desayuno, Santiago no quiso comer. Solo bebía agua y dibujaba en silencio. Esta vez sus dibujos eran diferentes, más simples, pero de alguna manera más inquietantes. Dibujó una casa, luego la tachó. Dibujó otra casa, también la tachó. «¿Por qué tachas las casas, mi amor?», preguntó María Elena. «Porque se van a caer», respondió Santiago sin levantar la mirada del papel. A las 2 de la tarde llegó el doctor Mendoza para una visita de emergencia. María Elena lo había llamado esa mañana, preocupada por la fiebre y el comportamiento extraño de Santiago. El doctor examinó al niño cuidadosamente. Su temperatura había bajado, pero seguía susurrando números. 7.9, 8.1, 8.2. «¿Qué significan esos números, Santiago?», preguntó el doctor Mendoza. El niño lo miró con ojos muy serios. «¿Es que tan fuerte va a temblar, doctor?». El doctor Mendoza sintió que se le secaba la boca. Los números que Santiago estaba susurrando correspondían a la escala de Richter, una escala que mide la intensidad de los terremotos. «¿Cuándo va a temblar, Santiago?». El niño cerró los ojos. Sus labios se movieron silenciosamente, como si estuviera contando. «Pronto, cuando el sol se esconda 3 veces más. 3 días». Santiago estaba prediciendo un terremoto para el martes. El doctor Mendoza miró a los padres con una expresión que mezclaba preocupación científica y algo que parecía ser miedo. «Necesitamos llamar a más especialistas», dijo en voz baja. «Lo que está pasando aquí está más allá de mi comprensión». Esa noche Santiago se durmió temprano, pero a medianoche comenzó a gritar: «¡Las montañas! ¡Las montañas se están despertando!». Roberto y María Elena corrieron a su cuarto. Santiago estaba sentado en su cama, con los ojos muy abiertos, señalando hacia la ventana. «¿Qué montañas, Santiago?», preguntó Roberto. «Las que echan fuego. Se están estirando. Se van a despertar pronto». María Elena sintió que el corazón se le paraba. Santiago estaba prediciendo actividad volcánica también. Al día siguiente, domingo, la familia decidió quedarse en casa. Santiago había vuelto a la normalidad, jugando con sus dinosaurios y viendo caricaturas. Pero durante la tarde, mientras veían televisión juntos, Santiago de repente se puso rígido. En la pantalla aparecían noticias sobre pequeños temblores que habían ocurrido esa mañana en Guerrero. Temblores que nadie había sentido en la Ciudad de México. «Ese es el que viene antes», dijo Santiago señalando la televisión. «¿Antes de qué?», preguntó María Elena. Santiago la miró con esos ojos profundos que ya conocía tan bien. «Antes del grande, mami, el que va a despertar a toda la ciudad». El lunes por la mañana, Roberto no fue a trabajar. Algo en su instinto le decía que debía quedarse cerca de su familia. Santiago pasó el día dibujando. Esta vez, sus dibujos mostraban edificios inclinados, carros volcados, personas corriendo en las calles, pero también dibujó algo diferente. Personas ayudándose unas a otras, familias abrazándose, sonrisas después del caos. «¿Por qué la gente está sonriendo si las casas están caídas?», preguntó María Elena. Santiago la miró con una sabiduría que no debería existir en un niño de 4 años.
porque van a entender que lo importante no son las casas, mami. Lo importante es estar juntos. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Se quedó en la sala con sus padres dibujando bajo la luz de la lámpara. A las 11 de la noche, dejó sus crayones y miró a sus padres. «Mañana va a ser el día», dijo con voz tranquila. «¿El día de qué, mi amor?» «El día que la tierra le recuerde a todos que está viva». Roberto y María Elena se miraron. Sabían que algo grande estaba por venir, pero no tenían idea de que las palabras de su hijo pequeño estaban a punto de cambiar no solo sus vidas, sino la forma en que el mundo entendía las conexiones misteriosas entre la conciencia humana y los secretos más profundos de nuestro planeta. Fue cuando un especialista decidió investigar personalmente. El martes por la mañana a las 7:19 am exactamente, la tierra tembló. No fue un temblor fuerte, apenas 5.2 grados en la escala de Richter. La mayoría de la gente en Ciudad de México ni siquiera lo sintió, pero Santiago se despertó gritando en el momento exacto que comenzó. «¡Ya empezó! ¡Ya empezó!». María Elena corrió a su cuarto, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Santiago estaba sentado en su cama, completamente despierto, con una sonrisa extraña en los labios. «¿Sentiste el temblor, mijo?» «No lo sentí, mami. Lo vi». Sus palabras enviaron escalofríos por toda la casa. Roberto encendió la radio. Las noticias confirmaban lo que Santiago había predicho. Un sismo de 5.2 grados con epicentro en Guerrero, exactamente donde el niño había señalado en sus mapas días antes. A las 10 de la mañana, el doctor Carlos Mendoza llegó a la casa acompañado de una mujer que no conocían. Era alta, de cabello corto y gris, con ojos inteligentes detrás de anteojos metálicos. «Esta es la doctora Patricia Vega», dijo el doctor Mendoza. «Es glacióloga del Instituto de Geofísica de la UNAM. Quería conocer a Santiago». La doctora Vega tenía una reputación impecable. Había publicado docenas de papers sobre cambio climático y deshielo polar. Su presencia en la modesta casa de Coyoacán parecía surrealista. «He visto los dibujos que me envió por correo, doctor Mendoza», dijo la doctora Vega acomodándose en el sofá de la sala. «Pero necesito verlos en persona y quiero hablar con el niño». Santiago apareció corriendo desde su cuarto, cargando un dinosaurio de plástico. Se detuvo en seco cuando vio a la extraña. «Hola», dijo con timidez, escondiéndose detrás de las piernas de su madre. «Hola, Santiago», sonrió la doctora Vega. «Me contaron que haces dibujos muy especiales». El niño asintió y corrió a buscar sus últimas creaciones. Regresó con una pila de papeles en las manos. «Estos son mis mapas del hielo», dijo extendiendo los dibujos en la mesa de centro. La doctora Vega tomó el primer dibujo. Su expresión cambió inmediatamente. Sus manos comenzaron a temblar. «Dios mío», susurró. El dibujo mostraba un glaciar enorme con grietas específicas, líneas que se extendían por toda su superficie como una telaraña perfecta. Santiago había dibujado cada detalle con precisión científica. «Santiago, ¿cómo se llama este glaciar?», preguntó la doctora Vega con voz controlada. «El glaciar Thwaites», respondió el niño sin dudar. La doctora Vega se puso pálida. El glaciar Thwaites, en la Antártida, era su especialidad. Había pasado los últimos 5 años estudiando su colapso inminente. «¿Y qué está pasando con este glaciar?». Santiago señaló las grietas en su dibujo. «Se está quebrando por dentro, como cuando pones hielo en agua caliente. Se va a caer al mar y el agua va a subir en todas partes». Las palabras salían de su boca con una naturalidad que aterraba. La doctora Vega sacó su teléfono y mostró fotos satelitales recientes del glaciar Thwaites. Las imágenes coincidían exactamente con el dibujo de Santiago. Cada grieta, cada fisura, cada detalle estaba perfectamente representado. «Esto es imposible», murmuró. «Estas imágenes fueron tomadas la semana pasada por satélites de la NASA. Son clasificadas. Solo las tenemos 5 personas en el mundo». El doctor Mendoza se acercó para ver las fotos. La comparación era impactante. El dibujo de un niño de 4 años era idéntico a las imágenes satelitales más avanzadas del planeta. «Santiago, ¿cuándo se va a caer el glaciar?», preguntó la doctora Vega. El niño cerró los ojos. Sus labios se movieron silenciosamente, como si estuviera calculando algo muy complejo.
En 2 años y 3 meses, dijo finalmente. Van a hacer mucho ruido cuando se caiga. La doctora Vega sintió que se le cortaba la respiración. Los modelos computacionales más avanzados de su laboratorio predecían el colapso del glaciar Thwaites exactamente en ese mismo período de tiempo. ¿Cómo podía un niño conocer información tan específica? Quiero ver más dibujos, dijo con voz temblorosa. Santiago le mostró sus mapas de fallas geológicas. La doctora Vega no era experta en sismología, pero sabía lo suficiente para reconocer que los dibujos eran extraordinariamente precisos. Necesitamos llamar al doctor Aurelio Mendoza del Servicio Sismológico Nacional, dijo. Él debe ver esto. Mientras la doctora Vega hacía llamadas telefónicas, Santiago se acercó al doctor Mendoza. Doctor, ¿usted sabe por qué veo estas cosas? El psicólogo se arrodilló para estar a la altura del niño. No lo sé, Santiago. ¿Tú sabes por qué las ves? El niño se tocó el pecho con su manita. Aquí adentro hay algo que sabe cosas, como si alguien me susurrara secretos. ¿Quién te susurra? Santiago ladeó la cabeza, como si la pregunta fuera muy difícil. No es una persona. Es como la voz de la tierra. 1 hora después, llegó el doctor Aurelio Mendoza, director del Servicio Sismológico Nacional. Era un hombre corpulento, con barba espesa y manos manchadas de tinta de tanto trabajar con mapas. Patricia me contó por teléfono, pero necesito verlo con mis propios ojos, dijo, entrando a la casa con una mochila llena de documentos oficiales. Santiago estaba en su cuarto, jugando tranquilamente con sus dinosaurios. No sabía que había llegado otro científico. Este es el doctor Aurelio, le dijo María Elena. Quiere ver tus mapas de los temblores. Santiago corrió a buscar sus dibujos más recientes. Eran mapas de México, que mostraban fallas geológicas con detalles que habían tomado décadas de investigación científica para descubrir. El doctor Aurelio examinó cada dibujo en silencio. Su expresión se volvía más seria con cada papel que revisaba. «Esto no puede ser», murmuró. Sacó mapas oficiales del Servicio Sismológico de su mochila y los comparó con los dibujos de Santiago. La coincidencia era perfecta. «Santiago, ¿conoces la falla de Acambay?», preguntó el doctor Aurelio. «Sí», respondió el niño. «Es la que está aquí». Señaló un punto específico en uno de sus mapas. El mismo punto que aparecía marcado en los documentos oficiales del doctor Aurelio. ¿Y qué va a pasar con esa falla? Santiago se puso serio. Sus ojos adquirieron esa expresión lejana que ya conocían. Va a moverse pronto. Va a hacer que la ciudad se sacuda como un sonajero. El doctor Aurelio sintió que se le secaba la boca. Los últimos estudios sísmicos sugerían exactamente lo mismo. Actividad creciente en la falla de Acambay que podría generar un terremoto significativo en el Valle de México. ¿Cuándo va a pasar? Santiago cerró los ojos. Cuando los abrió tenían esa mirada profunda que daba escalofríos. El 22 de noviembre, en la tarde, cuando los niños están saliendo de la escuela. El silencio en la sala era ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y la respiración agitada de todos los presentes. «Santiago», dijo el doctor Aurelio con voz muy controlada, «¿qué tan fuerte va a ser el temblor?» El niño no dudó ni un segundo. 7.8. Va a durar 1 minuto y 12 segundos. Los números salieron de su boca con la precisión de una computadora. El doctor Aurelio intercambió miradas con la doctora Vega y el doctor Mendoza. Como científicos, su instinto era buscar explicaciones racionales. Pero lo que estaban presenciando desafiaba toda lógica. «Necesito hacer una llamada», dijo el doctor Aurelio, saliendo al jardín de la casa. Mientras hablaba por teléfono, Santiago se acercó a los otros doctores. «¿Los doctores están preocupados?», preguntó con voz inocente. «Un poco, Santiago», admitió el doctor Mendoza. «Las cosas que sabes son muy especiales». El niño asintió con comprensión. «Mi abuelita dice que algunos niños nacen recordando cosas, como si hubieran estado aquí antes». Sus palabras flotaron en el aire como una revelación. El doctor Aurelio regresó del jardín con expresión grave. «Acabo de hablar con mis colegas del instituto», dijo. «Vamos a revisar todos nuestros archivos sísmicos. Si lo que dice Santiago es cierto». No terminó la frase, pero todos entendieron la implicación. Esa tarde,
Mientras los científicos revisaban documentos en la sala, Santiago hizo otro dibujo. Esta vez era diferente. Mostró el dibujo a su madre. «Mira, mami, después del temblor grande van a encontrar algo debajo de la tierra». «¿Qué van a encontrar?». Santiago señaló su dibujo. Había dibujado algo que parecía una cueva o túnel subterráneo. Agua, mucha agua limpia, la que va a ayudar cuando se acabe la otra agua. María Elena sintió que se le erizaba la piel. ¿Santiago estaba prediciendo el descubrimiento de un acuífero subterráneo? A las 6 de la tarde, el doctor Aurelio recibió una llamada de emergencia. Su asistente había encontrado algo en los archivos del instituto, algo que cambiaría todo. «¿Qué encontraron?», preguntó con voz tensa. La respuesta que escuchó por teléfono hizo que se le cayera el celular de las manos. Los tres científicos se miraron en silencio. Sabían que acababan de presenciar algo que cambiaría para siempre su comprensión sobre las capacidades de la mente humana y sobre los misterios que aún guardaba nuestro planeta. Lo que encontraron en los archivos sismológicos dejó a todos en silencio. El doctor Aurelio Mendoza tomó su celular del suelo con manos temblorosas. Su rostro había perdido todo el color. Los otros científicos lo miraban expectantes, sabiendo que algo extraordinario acababa de suceder. «¿Qué encontraron en los archivos?», preguntó la doctora Vega. El doctor Aurelio se sentó pesadamente en el sofá. Su voz salió como un susurro. «Los modelos predictivos más avanzados del servicio sismológico, los que desarrollamos en secreto durante los últimos 5 años». Hizo una pausa, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. «Predicen exactamente lo mismo que Santiago. El 22 de noviembre, 7.8 grados, 1 minuto y 12 segundos de duración. Todo coincide hasta el último detalle». El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el sonido lejano de los niños jugando en la calle y el zumbido del refrigerador en la cocina. Santiago, ajeno a la conmoción que había causado, seguía jugando en el piso con sus dinosaurios. Hacía rugidos suaves mientras movía sus juguetes, completamente absorto en su mundo infantil. «Hay algo más», continuó el doctor Aurelio, mirando directamente a Santiago. «Los mapas que dibujó el niño incluyen 3 fallas geológicas que acabamos de descubrir hace 2 semanas. Fallas que no aparecen en ningún mapa público». La doctora Vega se acercó a Santiago, que estaba haciendo caminar a un triceratops por la alfombra. «Santiago, ¿puedes contarnos qué más vas a ver?». El niño levantó la mirada. Por un momento, sus ojos adquirieron esa profundidad extraña que ya conocían. «Veo que después del temblor grande, las personas se van a ayudar mucho. Van a entender que todos somos familia». Su voz tenía una serenidad que contrastaba con su apariencia infantil. «¿Y después de eso qué va a pasar?», preguntó María Elena sentándose en el piso junto a su hijo. Santiago tomó la mano de su madre entre sus manitas pequeñas. «La tierra va a estar tranquila por un tiempo, como cuando duermes después de hacer ejercicio, y las personas van a aprender a escucharla mejor». El doctor Mendoza se arrodilló junto a ellos. «¿Tú vas a seguir viendo estas cosas, Santiago?». El niño ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. «No siempre. Solo cuando la tierra necesita que alguien la escuche». Se puso de pie y corrió hacia la ventana. El sol de la tarde creaba patrones dorados en el piso de Talavera. «Pero ya no tengo miedo», dijo, volteándose hacia todos, «porque ahora sé que todo va a estar bien». Esa noche, después de que los científicos se fueran, la familia cenó junta en la cocina. Santiago comía sus quesadillas con apetito normal, platicando sobre su día en el jardín de niños y pidiendo ver caricaturas después de cenar. Era como si el niño que había demostrado conocimientos imposibles hubiera regresado a ser simplemente Santiago, el pequeño de 4 años que amaba los dinosaurios y las paletas de hielo. Pero María Elena notó algo diferente en sus ojos, una paz profunda que no había estado ahí antes. «Mijo», le dijo mientras lo preparaba para dormir, «ya no te dan miedo las visiones». Santiago negó con la cabeza mientras se ponía su pijama de superhéroes. «No, mami, ahora entiendo que no son para asustar, son para ayudar». La abrazó fuerte, con esa ternura simple de un niño que ama a su madre. «¿Ayudar cómo?». «Para que las personas sepan que la tierra las quiere, pero necesita que la cuiden mejor». 2 semanas después,
El caso de Santiago había llegado a oídos de científicos internacionales. El doctor Ian Thompson, investigador de la Universidad de Virginia, especializado en percepción extrasensorial, viajó especialmente para conocerlo. Durante su visita, Santiago se comportó como cualquier niño normal. Jugó, se rió, hizo travesuras. Pero cuando el doctor Thompson le mostró fotos de diferentes lugares del mundo, Santiago señaló con precisión exacta las zonas sísmicamente activas. «Este lugar va a temblar pronto», dijo, señalando una foto de Turquía. «Pero no muy fuerte. Solo va a asustar un poquito». 3 días después, un terremoto de 4.2 grados sacudió exactamente la región que Santiago había señalado. La comunidad de Coyoacán reaccionó de maneras diversas a la notoria de Santiago. Algunos vecinos lo veían con admiración, llamándolo el niño que habla con la tierra. Otros mantenían distancia, incómodos con algo que no podían entender. Doña Carmen, la vecina de al lado que inicialmente había mostrado escepticismo, se acercó a María Elena en el mercado una tarde. «Disculpa si antes no te creía», dijo con lágrimas en los ojos. «Mi nieto estaba enfermo y no sabíamos qué tenía». Santiago le dijo que tomara agua de ruda y que se iba a curar. Y así fue. La anciana tomó las manos de María Elena entre las suyas. «Tu hijo es una bendición para todos nosotros». El padre Joaquín también cambió su perspectiva. Durante el domingo siguiente, dedicó su homilía a hablar sobre los misterios de la fe y cómo Dios a veces habla a través de los más pequeños. «Los niños tienen corazones puros», dijo desde el púlpito, mientras Santiago jugaba tranquilamente en la primera fila. «Están más cerca del cielo que nosotros los adultos». El 22 de noviembre llegó y pasó sin el terremoto predicho. Algunos escépticos dijeron que todo había sido coincidencia, pero Santiago no se inmutó. «Se movió al mes que viene», le dijo simplemente a su padre. La tierra cambió de opinión. El 18 de diciembre, exactamente a las 3:42 de la tarde, un terremoto de 7.8 grados sacudió el Valle de México. Duró 1 minuto y 11 segundos. La diferencia de 1 segundo con la predicción original se debió a que Santiago había estado contando en su cabeza, no con cronómetro. Pero lo más extraordinario fue lo que sucedió después. Tal como Santiago había predicho, la comunidad se unió de una manera sin precedentes. Vecinos que no se hablaban desde años trabajaron juntos para ayudar a los afectados. La solidaridad floreció en cada esquina. Y 3 meses después del terremoto, durante las labores de reconstrucción, los ingenieros descubrieron exactamente lo que Santiago había dibujado. Un acuífero subterráneo masivo que resolvería los problemas de agua de la región durante décadas. 6 meses después de que todo comenzara, Santiago era nuevamente un niño normal. Sus visiones se habían vuelto menos frecuentes y menos intensas. Seguía dibujando, pero ahora eran típicos dibujos infantiles. Casas con chimeneas humeantes, soles sonrientes, familias felices. Una tarde, mientras jugaba en el jardín, María Elena se sentó junto a él. «¿Extrañas ver las cosas especiales?», le preguntó. Santiago la miró con esos ojos que habían visto tanto. «A veces. Pero está bien. Ya cumplí mi trabajo». «¿Cuál era tu trabajo?». El niño sonrió con la sabiduría simple de alguien que ha entendido algo profundo sobre la vida. «Recordarle a todos que estamos conectados, que la tierra, las personas, todo es una sola familia». Se levantó y corrió hacia sus juguetes, pero se detuvo y regresó corriendo. «Mami, ¿sabías que vas a tener una hermanita?». María Elena sintió que se le cortaba la respiración. Hacía solo 2 días que se había enterado de su embarazo. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Roberto. «¿Cómo lo sabes, Santiago?». El niño se encogió de hombros. «A veces todavía veo cositas, pero solo las bonitas». Le dio un beso en la mejilla y corrió a seguir jugando. Hoy, 2 años después, la familia Hernández vive tranquilamente en Coyoacán. Santiago asiste al jardín de niños como cualquier niño normal. Juega fútbol, ve caricaturas, pide helado los domingos. Pero los científicos que estudiaron su caso siguen investigando las implicaciones de lo que presenciaron. Sus grabaciones y documentos han abierto nuevas líneas de investigación sobre la conexión entre la conciencia humana y los fenómenos naturales. La doctora Vega publicó un paper titulado «Percepción intuitiva de fenómenos geológicos»,
el caso Santiago H., que ha sido citado en universidades de todo el mundo. El doctor Aurelio Mendoza incorporó los mapas de Santiago a sus modelos predictivos oficiales, mejorando significativamente la precisión de sus pronósticos sísmicos. Y el doctor Mendoza escribió un libro sobre el caso, preguntándose si quizás hay niños como Santiago en todo el mundo, tratando de decirnos algo importante sobre nuestro planeta y nuestro futuro. María Elena a veces se despierta por las noches y encuentra a Santiago parado en la ventana de su cuarto, mirando las estrellas. «¿Qué ves allá arriba, mi amor?», le pregunta. «Veo que todo va a estar bien, mami. La Tierra está aprendiendo, y nosotros también». Sus palabras flotan en el aire nocturno como una promesa de esperanza. El caso de Santiago nos enseña que tal vez, solo tal vez, algunos niños nacen con la capacidad de percibir verdades que los adultos hemos olvidado, que la conexión entre la humanidad y nuestro planeta es más profunda de lo que imaginamos, y que en un mundo lleno de incertidumbre, a veces las respuestas más importantes llegan a través de las voces más pequeñas e inocentes. Si un niño de 4 años puede ver el futuro de nuestro planeta, ¿qué nos está tratando de enseñar sobre cómo debemos cambiar nosotros?